Bueno, vamos a ver el último vídeo de estos ejemplos de aplicación de las diferentes técnicas de comparación de dos poblaciones, para comparar dos poblaciones que estamos viendo. En el primero vimos la aplicación del test de proporciones, en el segundo vimos la aplicación del test exacto de Fisher y del test de McNemar. En el tercer vídeo hemos visto estos tres de aquí, de variables continuas y muestras independientes, el test de la t-student para varianzas iguales, el test de la t-student para varianzas diferentes y el test de Mann-Whitney. Ahora vamos a ver estos dos que nos faltan, estas dos situaciones que nos faltan. El caso de que tenemos variables continuas y muestras relacionadas, no muestras independientes como el caso anterior, sino muestras relacionadas, o sea, muestras apareadas, con valores pareados, con muestras con los mismos individuos, las mismas entidades, que les hemos medido dos cosas, o lo mismo en tiempos diferentes, etc. ¿Vale? Vamos a ver estos casos, y lo vamos a ver con ejemplos, como siempre, con nuestros ejemplos. Voy a coger los ejemplos en ciencias de la salud que tenemos en el fichero de ciencias de la salud, pero que podríamos verlo en el fichero que habíamos comentado de aplicación para ciencias humanas, que tienen los mismos números, el mismo problema, con una formulación diferente, pero con los mismos números, y por lo tanto se resuelve de la misma manera, y por eso solamente hay un fichero de soluciones. Muy bien. El primero es este muy sencillo. Fijaos, dice, se ha estudiado la presión diastólica de una serie de pacientes hipertensos. La presión diastólica es lo que se suele decir la baja, no la alta, sino la baja, la presión, la baja. ¿De acuerdo? Esta es una serie de pacientes hipertensos. Se les ha tomado la presión, antes y después de un determinado fármaco que pretende reducir dicha presión. Los resultados obtenidos son los siguientes. Y aquí tenemos, fijaos, los resultados que tenemos. Este paciente tenía una presión diastólica de 8,4 antes, y después le baja 7. Antes otro paciente tenía 7,6 y después de un tiempo le bajó a 5,5, etc. Como lo podéis ver, excepto este caso de aquí le sube la presión después del tratamiento, este le baja, le baja, le baja, le baja. Todos bajan excepto uno que sube. Entonces se trata de ver si esta bajada, que se aprecia en la mayor parte de pacientes, es algo significativo. Y esto es lo que tenemos que decir con una técnica estadística, si esto que estamos viendo a nivel muestral es generalizable a nivel poblacional. Esto que vemos no solamente es algo que vemos en nuestra muestra, sino que lo veríamos si ampliáramos muchísimo la muestra, potencialmente hasta alcanzar a todos los hipertensos, podríamos decir. ¿Vale? Bueno, pues aquí, como acordaos, tenemos en muestras relacionadas, hay que ver si se ajusta a la distribución normal la variable resta. O sea, aquí no hay que comprobar la normalidad de las dos muestras como pasaba en las muestras independientes, sino que hay que comprobar la normalidad de la variable resta, o sea, de la variable que reste los valores, ¿veis? 8,4 menos 7, 7,6 menos 5,5. Esto es únicamente pensable en muestras relacionadas, en muestras pareadas, ¿veis? Pero en muestras independientes, que son individuos que no tienen nada que ver unos con los otros, esto es imposible. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que hace la técnica en sí es restar individualmente y ver si esta resta es distinta en promedio significativamente a cero, que sería cero. Si la resta en promedio diera cero, quiero decir que no ha habido cambio del antes y el después. Si es distinto de cero, es que ha habido un cambio. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que tendremos que comprobar y luego lo veremos en los resultados. Primero debemos de comprobar si hay normalidad, y si hay normalidad tendremos que aplicar el test de la t-student de datos apareados, y si esta variable resta no se ajusta a la distribución normal, tendremos que aplicar el test de los signos o el test de Wilcoxon. Aquí uno de los dos. Hay gente que le gusta más hay gente que le gusta más el otro. En todo caso, los dos son técnicas adecuadas para trabajar esta problemática en este tipo de situación en la que no hay distribución normal
de la variable resta, ¿vale? El otro problema es el siguiente, que es el último ya, es, fijaos, estamos estudiando el número de veces que han ido al dentista 9 niños hasta los 7 años y el número de veces que han ido los mismos niños desde los 8 a los 14 años. O sea, aquí tenemos hasta los 7 años un niño ha ido 3 veces al dentista, desde los 8 a los 14 años este mismo niño ha ido 6 veces. Este otro niño ha ido 2 veces hasta los 7 años y 12 veces a partir de los 8 años. Y así sucesivamente con la muestra que tenemos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí, de nuevo, como son muestras relacionadas, está claro, la variable es continua, muestras relacionadas, y lo que hay que comprobar es si la resta, 3 menos 6 o 6 menos 3, da igual, en este caso, se puede restar una columna respecto a la otra o la otra respecto a la una, es igual, el resultado, la normalidad o no dará lo mismo, en un caso se haga de una manera o se haga de la otra, y si hay distribución normal aplicar el test de la TDStudent de datos apareados y si no, como hemos visto, el test de los signos o el test de Wilcox. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora vamos a ver los resultados, las soluciones del problema 7 y del problema 8. Problema 7, fijaos. Solución. Fijaos, se aplica el test de Shapiro-Wilk, que es un test para comprobar, como hemos visto, el ajuste a la distribución normal, en este caso de la variable diferencia, de la variable resta, y como podéis ver, hay suficiente ajuste. 0,08 es superior a 0,05. Acordaos que la hipótesis nula en un test de normalidad es hipótesis nula igual a normalidad, hipótesis alternativa igual a no normalidad. Como el p-valor está por encima de 0,05, el esquema siempre es el mismo. Se mantiene la hipótesis nula. Con lo que vemos no tenemos razones objetivas para rechazar la hipótesis nula. Y ahora ya se hace el test de la TDStudent de datos apareados. Y este era el resultado a salida de ordenador, digamos, de un test de la TDStudent de datos apareados. Como podéis ver, el p-valor, que es lo más importante, nos dice que hay diferencia significativa. O sea, hay una bajada de presión significativa, hay un cambio de presión significativo entre el antes y el después, porque el p-valor está por debajo de 0,05. O sea, mantener la hipótesis nula en este caso de igualdad sería absurdo. Sería absurdo. Digamos que puedes rechazarla con muy pocas probabilidades de equivocarte diciendo que esto es generalizable a nivel poblacional. No solo es muestral, sino es también generalizable a nivel poblacional. Respecto al problema 8, el problema de las veces que han acudido al dentista una serie de niños hasta los 7 años y a partir de los 8 años, fijaos que ahora la comprobación de la normalidad en la variable resta es que no hay normalidad. Se puede ver, fijaos que si miramos los datos, pues hay situaciones de una diferencia de 3, en este caso de 3 también, en este caso también de 3, aquí una diferencia de 2, pero aquí también una diferencia de 2, pero fijaos que hay muchos casos de diferencia de 10, 10 de nuevo, aquí una diferencia de 11, una diferencia de 11. Bueno, como podéis ver, o bien hay los niños que han ido casi los mismos días al dentista antes de los 7 años y a partir de los 8 años hasta los 14, prácticamente igual o un poco más, pero muy poco más, y los que realmente se han disparado, los valores de veces que han ido al dentista, que se han disparado aproximadamente 10 veces más. O sea, si van un número de veces, pues han ido un número, digamos, como el de antes de los 7 años, más 10 aproximadamente, o más 11. ¿no? Bueno, pues no hay situaciones intermedias. Fijaos que la resta ahora nos dará o bien valores de 2 y 3 o valores de 10 y 11, pero no valores intermedios. Esto es lo que nos permite decir, cuando le compruebo el ajuste a la distribución normal, que realmente no hay ajuste. Son datos con polaridad, ¿no? O bien valores pequeños o valores grandes. Esto es precisamente lo que es el no ajuste a la distribución normal, porque los datos no tienen estructura de campana de Gauss, ¿no? Están en los extremos, no hay valores, sobre todo en la campana de Gauss, acordaos que los valores que nos encontramos preferentemente están en el centro, ¿no? Y simétricamente cada vez menos a los extremos. Aquí ocurre todo lo contrario, que todos los valores están en los extremos y en el centro no hay nada, ¿no? En valores promedios no hay ninguno, ¿no?
Esto es lo que es la no normalidad, ¿no? Y es lo que nos está diciendo este p-valor. Entonces, para hacer la comprobación del test, pues fijaos que os he puesto los dos, el test de los signos o el test de los rangos con signos. Test de Wilcoxon se llama también test de los rangos con signos. Son dos nombres que se le da a este test. ¿De acuerdo? Fijaos que el p-valor en ambos casos, es muy similar además, en ambos casos nos está diciendo que hay una diferencia estadísticamente significativa. O sea, el valor, digamos, de las veces que va un niño al dentista desde los 8 a los 14 años se incrementa significativamente respecto a lo que van antes de los 7 años. O sea, hay una diferencia estadísticamente significativa, que difícilmente será fruto del azar esta diferencia que estamos viendo a nivel muestral. Por lo tanto, lo podemos generalizar a nivel poblacional. Fijaos que siempre estamos dando la vuelta a las mismas ideas en estadística. El problema es hasta qué punto lo que veo a nivel muestral lo puedo generalizar a nivel poblacional. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto acabamos esta lección 14, donde hemos visto, por un lado, acordaos, este cuadro de técnicas, de las diferentes técnicas, de las más importantes técnicas de comparación de dos poblaciones, y hemos visto cómo se decide la técnica adecuada al caso. Esto es muy importante, elegir la técnica adecuada al caso que nos ocupa. Y hemos visto ejemplos y el proceder y la salida de ordenador que obtendríamos con cada una de estas técnicas. Acordaos que yo os estoy enseñando ahora aquí cómo se elige la técnica y después cómo se interpreta el resultado de la aplicación de la técnica. No os estoy explicando, en algún otro momento haremos alguna sesión, algún vídeo donde explique cómo estas técnicas se detectan en softwares estadísticos, pero no es excesivamente difícil. La estadística, lo difícil no es que un software, saber aplicar una técnica en un software, sino saber qué técnicas has de aplicar y cómo interpretar los resultados que te da la técnica. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias.